Hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición de nuestro programa Especiales de Crítica Dialéctica, en la cual hoy vamos a tratar un tema crucial para esta época, crucial en términos de la realidad geopolítica, una realidad que desde el cono sur de Latinoamérica no percibimos demasiado porque no nos hacen percibir, nos la tienen escondida, en Occidente en general, aunque en Europa no pueden evitarla, pero en el sur de Latinoamérica nos resulta un tanto más extraño. ¿Y a qué me estoy refiriendo? A lo que se ha llamado ese gran gigante asiático, que es la República de China. ¿Qué es China? Es una gran pregunta. China, junto con la Unión Soviética, fue los dos grandes hitos por el tamaño de sus naciones de lo que fue la Revolución Socialista en el siglo XX. Y hoy, desaparecida la Unión Soviética como tal, aunque Rusia empezando a ocupar en términos económicos y geopolíticos el lugar que ocupaba la Unión Soviética, China es claramente aquel país que le está disputando la hegemonía y se la está ganando, sin prisa pero sin pausa, podríamos decir, al estilo chino, a Estados Unidos. Y Estados Unidos está altamente preocupado. Pero no vamos a referirnos a esta relación, a esta disputa entre gigantes, sino la pregunta tiene que ver con ¿qué es China? Como dije, China fue una de las dos grandes revoluciones socialistas de la historia del siglo XX y continúa definiéndose a sí mismo como socialista. De hecho, es el Partido Comunista Chino quien gobierna. Pero surge esta gran pregunta, porque uno ve el mundo inundado de productos chinos, empresas que serán privadas, serán estatales, sabemos que hay capitales privados extranjeros en China. Bueno, la gran pregunta es China capitalista o es China socialista hoy en día? Y para esto tenemos a no solo un gran amigo, sino absolutamente un gran estudioso y un gran especialista en el tema, que es Sergio Guili, que voy a hacer esta breve presentación. Es presidente de la ELAF, que es la Escuela Latinoamericana de Formación. Es especialista en China contemporánea por la Universidad Nacional de Lanús y además integra el Consejo de Sinología de Argentina, que me imagino que no cualquiera puede estar ahí adentro. Así que bienvenido, muchísimas gracias Sergio por estar hoy acá, y va a ser un programa, estoy seguro, absolutamente interesante. Por lo menos a mí es un tema que me apasiona y del cual quiero aprender mucho. Así que bienvenido Sergio. Bueno, muchas gracias a vos Guido por tu amable invitación y bueno, esperemos que podamos hilvanar una serie de conceptos que permitan dar una respuesta a este tema, ¿no? No me cabe duda. Vamos a la pregunta. ¿Es China capitalista o socialista? Bueno, respuesta corta. China está yendo al socialismo. Está en camino al socialismo. Esta sería la respuesta más adecuada. ¿Pero no viene del comunismo? Y no, viene del medioevo, más o menos. Vamos a ver, se pone más interesante entonces. Bien, vamos primero a la parte conceptual, si te parece, ¿sí? Digo, ¿qué es el gran tema que hay detrás de esta pregunta? Que es acerca de eso que Marx no podía establecer. Viste, algunos creen que el marxismo es dedicarse a la filología, ¿no? A la correcta traducción, ¿no? Algunos que tienen, sobre todo, cierta intención bíblica, ¿no? En relación al marxismo, entonces buscan la palabra en alemán y te hacen una investigación de 1849 qué significaba esa palabra, ¿no? En realidad Marx no podía dar respuesta a los temas de la transición del capitalismo al socialismo, porque eso se puede dar solamente en la práctica. Y efectivamente, todo parece indicar que la transición entre el capitalismo y el socialismo tiene más vueltas, tiene más vericuetos de lo que en principio se puede imaginar, ¿sí? Y ahí es donde quiero detenerme un poquito, ¿no? Nosotros tenemos el otro antecedente que es la Revolución Soviética, ¿no? Donde efectivamente Lenin, después de instaurar el comunismo de guerra,
define aplicar la nueva economía política, ¿no? Ahí tenés un ejemplo. Empieza a regir las leyes del mercado, ¿no? Este socialismo con mercado. ¿Puede existir un socialismo con mercado? Están los fundamentalistas que dicen, no, si hay mercado ya no es socialismo, porque el socialismo es la regencia de la conciencia por sobre las leyes del mercado. Claro, pero en el periodo de transición hasta que la conciencia esté desarrollada en las más amplias masas populares, las leyes del mercado se imponen. ¿Y cómo se impusieron en la naciente República Soviética? Bueno, ¿qué pasaba? El comunismo de guerra moralmente era irreprochable. Cuando los comunistas iban y le decían a los campesinos, escúchame, tus camaradas obreros están dando la vida en el frente para que vos puedas tener tu campo. Y vos entonces tenés que entregarnos todos tus granos. Bueno, venía la requisa del Ejército Rojo y se lo llevaban. Y el campesino quedaba ahí medio enojado, medio molesto, medio irritado. Y lo que empezó a pasar es que poco a poco empezaban a decaer las producciones, ¿sí? En años muy difíciles, en 1918, cuando estaba la guerra de intervención, ¿no? 19. ¿Qué pasaba por esos años? Bueno, empiezan a haber hambrunas, empiezan a ver que las partidas del Ejército Rojo empiezan a ser combatidas, ¿no? Emboscadas, cuando iban a buscar los granos para sostener a esa gente que está dando su vida para que ese campesino tenga su hectárea de tierra, lo que nunca había tenido en su vida. Entonces, ahí es donde Lenin dice, bueno, tenemos que dar marcha atrás con el comunismo de guerra porque esto va a ser una catástrofe. Si encima el campesinado, que era 10-1 por cada 10 campesinos, un obrero, si encima vamos a empezar a sacarle los granos con las botas militares en la cabeza, esto va a ir de mal en peor. Entonces ahí aparece la nueva economía política. Donde lo que me estás diciendo es que baja la producción porque el campesino no se sentía incentivado para producir. Exactamente. O sea, claro, ahí está ese es el gran tema del debate del socialismo, ¿no? La motivación. Un socialismo no funciona si todos los integrantes de ese sistema socialista no están motivados por ese leitmotiv, digamos, ¿no? Es el gran desafío respecto de esa zanahoria que nos pone el capitalismo. Ahí, fíjate que ya es una categoría psicológica, motivación. Y ahí vamos a hablar un poquitito después del tema de la evolución de la personalidad. Entonces, pero ahí estamos bien concretos. Bueno, nueva economía política. ¿Cuánto quiere por el grano, señor campesino? Y quiero 40 COPEX. ¿Y de dónde vamos a sacar 40 COPEX? No importa, dale los 40 COPEX al campesino, así hacemos la Alianza Obrero-Campesina. O sea, la Alianza Obrero-Campesina era, bueno, muchos iban al frente a morir, los obreros, comunistas, revolucionarios y conscientes, y bueno, y los campesinos trabajaban la tierra y daban prosperidad y empezaban a alimentar a esas tropas y bueno, todo este tipo de cosas. Digamos que la guerra civil en Rusia duró hasta los 30, ¿sí? Y posteriormente, bueno, hay también en ese marco, antes de pasar al posteriormente, que Lenin escribe un texto que dice, mejor poco pero bueno. ¿Qué estaba pasando? Lenin mismo había escrito en el Estado de la Revolución donde decía, bueno, cualquier trabajador puede dirigir la empresa, ¿sí? Pero cuando tienen que dirigirla, Lenin se da cuenta de que los obreros, en su avance arrollador, iban estatizando empresas, pero después no tenían, en esa colectivización que iban haciendo, los mecanismos para hacerla producir. ¿No? Entonces, Lenin dice, mejor poco, pero bueno. El proceso fue imparable, pero Lenin veía eso. Pará, no estaticemos todo, porque después hay que organizarlo, hay que ponerlo a producir. Y lo que veía era que los burgueses sí sabían cómo hacerlo producir, tenían los contactos, tenían los mecanismos de producción, de administración, de contabilidad bien aceitados, y la nueva clase que se hacía cargo de eso no lo sabía. ¿Sí? Entonces, eso fue una escuela de aprendizaje. Fallece Lenin en el 24, empieza a estar al frente Stalin, y Stalin lo que hace es la colectivización forzosa de las tierras.
¿Por qué? Bueno, porque no es porque era un dogmático, un cuadrado, sino porque los kulaks y los nepistas empezaban a generar una quinta columna en el campo y una resistencia hasta armada. Entonces los obreros de las ciudades empiezan a ir al campo y la colectivización forzosa formaba parte de esa imposibilidad de construir una alianza con kulaks y nepistas para defender a la patria, cuando ya estaba claro, y ya tenían claro la dirección soviética en aquel momento, que desde el 22, con la marcha de las camisas pardas en Italia, en Roma, y en el 33, con el ascenso del canciller Hitler, lo que se les venía era la guerra. Entonces, la colectivización forzosa obedeció a esa realidad que se les venía encima. Muy bien. Entonces, ahí tenemos una dialéctica. Vos a veces, digamos, la Revolución Rusa, que siempre tomada como en el mundo de las ideas era la idea perfecta de una revolución, no era ni tan perfecta ni tan lineal como muchas veces se muestra, y hubieron grandes rebeliones, la Antonovchina, la Makhnovchina en territorio ucraniano, esta última de Néstor Makhnov. Bueno, había hambrunas, había represiones, el alzamiento de la isla de Kronstadt. Bueno, no fue fácil, ¿sí? No fue fácil, el pueblo soviético aprendió sobre la marcha a dirigir y conducir todo esto. Y ahí viene el otro tema. Lo que vos decías apunta a un tema central, es decir, vos podés motivar a la gente de acuerdo a la capacidad para ser motivada. Y si tus mecanismos de motivación no obedecen al grado de desarrollo de la personalidad, vas a tener un mecanismo de motivación que en términos morales va a ser extraordinario, en términos éticos va a ser una maravilla. Y la gente lo que va a hacer es no ir a trabajar, pegarse el faltazo, frenar la producción, robar en la fábrica, porque no construiste ese ser humano de nuevo tipo. La categoría de personalidad, por lo tanto, la investigación psicológica tiene que desplegarse y profundizar en ese tema. Nosotros el tema del hombre nuevo, la mujer nueva lo dejamos para las canciones, una canción de Biglietti, el hombrecito nuevo, ¿viste? Una canción de Víctor Jara, para la poesía, pero durante todo el siglo XX no se pudo investigar. Entre represiones y quema de libros y biblioclastías, torturas, asesinatos, masacres ideológicas, no se puede investigar. Y bueno, nosotros tenemos escrito un libro que se llama precisamente Hombre Nuevo, Mujer Nueva, ensayo sobre la transformación revolucionaria de la personalidad. Qué grande. Es buenísimo sí. Ese libro. Después, si me pasas el contacto donde se puede conseguir, dale. Lo agrego a este programa, a este video. Es dale. Que el marxismo ha tenido una tendencia, y todo el análisis socialista, en caer en las relaciones económicas. Y en general se ha despreocupado, o sea, ha sido descuidado este tema, digamos, ¿no? Ciertamente. Salvo estudios pero muy académicos de lo que se llamó el marxismo occidental, que se metió con estas cuestiones. La escuela de Frankfurt ha trabajado, no tanto desde el punto de vista psicológico, sociocultural y también psicológico. La escuela de los estudios culturales, pero son un tanto ninguneados por el marxismo tradicional. Así que es absolutamente interesante lo que estás contando. Sí, efectivamente este es un tema para investigar. Vygotsky tiene algún texto donde empezó a meterse con esto. Nosotros, en lo personal, tratamos de profundizar en los clásicos del marxismo para de ahí entramar y sacar, bueno, ciertas cuestiones, ¿no? El desarrollo cognitivo y emocional para tener la empatía, la solidaridad, la conciencia social como nuevo regulador del psiquismo individual y la conciencia también ecológica como nuevo regulador del psiquismo individual. Pero para eso tenés que construir el ser humano de nuevo tipo. ¿Estamos cerca de eso? Y no estamos todos lo cerca que nos gustaría, indudablemente. Entonces, vos tenés que crear una sociedad a medida del ser humano que tenés concreto, ¿sí? Y con eso, y con los pueblos, ¿viste? Porque si no, viva el pueblo, che, pero el pueblo es el vecino de al lado. No, ese es un burgués. No, claro. Claro. Y esto es lo que pasó en la historia, porque vos cuando ves los debates económicos del Che Guevara, del 63, 64, ahí ves claro que el Che dice, no, es la conciencia la que debe rápidamente tomar el lugar del mercado,
si las leyes del mercado están, bueno, tiene que estar durante un rato, pero después tiene que irse porque debe ser la planificación, el plan, la conciencia socialista. Y cuando vos vas a buscar, bueno, ¿y qué tenés investigado acerca de gerenciamiento socialista? Te encontrás con que el Che Guevara decía que vayan a trabajar entonando cánticos revolucionarios. Es decir, el Che traspolaba lo que era, pues está bien, en una columna guerrillera toda la gente se jugaba la vida y no pedía, a ver, cuál es mi salario, a ver las condiciones laborales, no, yo con este fusil no tiro. Claramente se jugaban la vida y lo hacían, y eso es lo que es la tarea de la vanguardia armada en Cuba en ese momento, ¿no? Entonces decía, si esto lo hacían por el amor a la patria, por el amor a la revolución, por el amor al semejante, bueno, y se iban al combate cantando canciones revolucionarias, eso mismo tiene que hacer el resto del pueblo. No funcionaba así. No funcionó. Claro, entonces cuando ve el Che que no funcionaba, bueno, empieza a tener un creciente malestar que lo lleva a decir, bueno, listo, yo me voy al Congo, digamos, y a Bolivia, dos grandes errores que tiene un grande como el Che, pero que acarrearon dificultades en términos de los debates que se dieron dentro del movimiento comunista internacional y dentro de los revolucionarios, y que, bueno, que todavía tiene algún tipo de remesón. Digamos, por ejemplo, Néstor Quant todavía sigue diciendo que la lógica del mercado y del valor no es ética, ¿no? Y uno tiene que tener una ética, digamos, situada sociohistóricamente determinada, ¿sí? Porque si la ponemos en topos uranos, estamos complicados. Porque vos para construir con el pueblo tenés que ser pueblo y tenés que estar en esa, si bien empujando el pasito para adelante, pero desde donde está el pueblo, ¿no? Y esto los chinos lo hicieron muy bien. A ver. Muy bien. Entonces, yendo a la historia de la Revolución China, ¿sí? Vos tenés que el 1 de octubre de 1949 los chinos toman el poder. ¿Sí? Y ahí Mao está al frente de todo, ¿sí? Mao es el líder que está siguiendo a los soviéticos, ¿sí? 49, 53 muere Stalin. 53 muere Stalin. Que Mao, digamos que en términos, así como para el Che también, para Mao Stalin simbólicamente era el padre, ¿sí? Y después le sucede a Khrushchev. Y Khrushchev hace el 20 Congreso en el 56, de donde surgieron los principales cuadros que generaron la perestroika, ¿sí? Pequeño detalle, que la investigación hay que investigarlo en detalle, pero por ejemplo Yakovlev, la mano derecha de Gorbachev, fue uno de los jovencitos que estuvo entre los 200 que escucharon el discurso secreto de Khrushchev. Uh-huh. Para las relaciones sino-soviéticas y para el movimiento comunista internacional, esto significó una ruptura. Digamos, la Unión Soviética había ayudado a la Revolución China, evidentemente. En un principio había dado su apoyo tanto al Partido Nacionalista, al Kuomintang, Sun Yat-sen al principio, después de Chiang Kai-shek, y también a los comunistas chinos, ¿sí? Después apoya a los comunistas chinos cuando Mao hace su base después de la larga marcha en Yan'an, y después de eso los soviéticos apoyan, después también los aliados apoyan a los comunistas chinos en su guerra con los japoneses, y la Unión Soviética lo que hace es liberar la Manchuria de japoneses, perdiendo 9.000 tropas en esos combates, cosa que son de esas cosas que la Unión Soviética hizo de taquito, que ni siquiera se recuerdan, pero limpió de japoneses la Manchuria, que ahí habían generado un estado títere denominado Manchu Kuo. Kuo en chino quiere decir país, ¿sí? País, Kuo. Por eso Kuomintang es partido nacionalista. O sea, se escribe Guo, pero en pinyin, que es la forma en la cual se escribe occidentalmente los caracteres chinos y las pronunciaciones chinas, es Kuo. Y
China quiere decir, es la traducción de lo que en chino es Chongguo. Chongguo quiere decir país del centro. Y esto tiene que ver con la autoimagen que tienen los chinos de lo que era todo su espacio exterior y toda una geopolítica, ¿no? de los chinos, construyendo su lugar geopolítico en el mundo desde hace unos cuantos años. Entonces, ruptura sino-soviética, ahí empiezan a irse los asesores, toda una cantidad de fábricas que habían montado, ¿no? Y bueno, y ciertas recomendaciones que daban de cómo tenían que hacer las cosas, bueno, parece que no resultaron en China. Entonces los que son antisoviéticos dicen, ¿ves? Porque los soviéticos querían exportar su modelo. En realidad es parte de una experiencia de la humanidad que se hizo. O sea, lo que hizo la Unión Soviética en términos de ayuda a China fue enorme. China no sería socialista si no hubiera sido por la enorme ayuda que dio la Unión Soviética. Los soviéticos ayudaron mucho, digamos, tanto en la formación militar como en las fábricas que empiezan a poner. Digamos, estaban destrozados los soviéticos, imagínate que salían de la guerra. Sin embargo, fueron muy solidarios, ¿no? Limpiar de japoneses la Manchuria, ¿no? Que es el norte de China. Digamos, de ahí China empieza a construirse en el marco de socialización de los medios de producción. Con Mao a la cabeza, del 53 al 57 está el primer plan quinquenal. China empieza a hacer su experiencia. La experiencia de los pueblos siempre es larga, tortuosa y dificultosa. Y se cometen graves errores porque no es un nuevo elenco gubernamental el que se hace cargo, sino que es una nueva clase la que se hace cargo del gobierno. Y entonces el error vino con el gran salto adelante. Cuando en el 58, bueno, ya se establece la ruptura sino-soviética, los chinos dicen, no queremos depender de nadie, vamos a depender de nosotros mismos. Y ahí dice Mao, vamos a hacer el gran salto adelante. Vamos a hacer una gran explosión de las fuerzas productivas que pongan a China sin la necesidad de depender de nadie y dependiendo solamente del brazo de los trabajadores chinos. Y el gran salto adelante significaba, bueno, que se iba a hacer una cosecha de arroz récord, se iban a hacer los altos hornos populares en cada aldea, iba a haber un alto horno tecnificado, ¿no? Entonces hay una película de Zhang Yimou. Zhang Yimou es un gran director chino, que es el que hizo, por ejemplo, las Olimpiadas, esas hermosas presentaciones, muy diferentes de mi humilde opinión, ¿no? Sobre gusto no hay nada escrito, pero uno ve la de Zhang Yimou y ve la de los franceses y claramente nota una decadencia de Occidente avejentado ya, ¿no? Perdido en el hedonismo y la falta de valores. Y Zhang Yimou tiene una película que se llama Vivir, donde muestra esto, cómo en cada aldea se querían sacar hasta los clavos no sé, de los arcones para ponerlos en los altos hornos estos, sin saber, ¿no? Y así es que, donde Mao intenta hacer grandes proezas con el pueblo, donde decía, si todos los chinos saltáramos al unísono en un momento, podríamos torcer el eje de la Tierra, donde como había muchos pájaros, empezaron a hacer grandes movilizaciones de campesinos para cansar a los pájaros, haciendo ruidos para cansar a los pájaros hasta que los pájaros morían. Cuando los pájaros murieron, ya con el corazón reventado, bueno, las moscas entraron a crecer exponencialmente. Bueno, todo esto uno se sonríe, pero la verdad que en realidad tiene que ver con la infancia de nuestra clase, ¿no? Y hay que tener un gran respeto por los camaradas chinos que el esfuerzo que hicieron. También en esta película se refleja el voluntarismo enorme que había en las primeras etapas de la Revolución China. Entonces, claro, en el 62 el gran salto adelante ya estaba agotado. ¿Qué pasaba? Mao le decía a los dirigentes de las provincias, bueno, tenemos que sacar, no sé, tantas toneladas, tantos millones de toneladas de arroz. ¿Ustedes lo pueden cumplir? Sí, Mao, lo cumplimos. Entonces lo cumplían, ¿no? Pero acostumbrados al orden feudal, al orden medieval, a los mandarines y a todas estas cosas,
listo, hay que cumplir con Mao. Vamos a llevar todo el arroz. Y entonces empiezan a haber hambrunas, Guido. Empiezan a haber terribles hambrunas, empieza a haber una descomposición social terrible. Bueno, se da para atrás, se hace para atrás el gran salto adelante. Es decir, el voluntarismo como forma de construcción de una nación socialista tiene su límite ahí y tiene su réplica también en la zafra de 10 millones de Fidel en 1971, ¿no? Donde también encuentra el mismo techo Fidel. Digamos que entonces Mao se retira del poder en el 62 y queda el ala moderada. Entre ellos está Deng Xiaoping. Digamos, están durante unos años tratando de construir, digamos, después del descalabro que había quedado, de reconstituir la economía china. En el 66 Mao se muestra viejito, pero nadando en el río amarillo, en el río Yangtze, ¿no? Y dice, bueno, acá volví yo, Mao, la televisión lo muestra, en el 66 vuelve y empieza la revolución cultural. La revolución cultural significaba aplicar métodos militares a la construcción de una cultura de nuevo tipo, ¿sí? Efectivamente, Mao lo que va a hacer es luchar contra el confucianismo, contra el legalismo, contra el taoísmo, como, bueno, visiones burguesas, ¿no? El marxismo entró tan como un cuchillo caliente en la manteca en China, porque el taoísmo, no nos olvidemos, hablaba de que en el mundo existía un caos primordial. De ese caos primordial surgieron dos principios activos, el yin y el yang. Y esa imagen del yin y el yang con la dialéctica, digamos, a la raíz hegeliana de la dialéctica entraba, pero claro, perfecto. Entonces Mao no, va a decir, no, el confucianismo es todo mierda eso, todo pasado feudal, acá marxismo. Digo, toda una generación quedó muy golpeada, la generación herida, le dicen los chinos, ¿sí? Pero muy golpeada porque, bueno, porque había métodos brutales. Esta película también se muestra en Vivir, de Zhang Yimou, donde se muestra que, bueno, estaban los jovencitos y habían metido preso al profesor porque era burgués, y después tenía que atender al hijo del compañero, a la hija del compañero del partido que estaba por parir, y la hija muere porque no está el profesor, que sabía, ¿no? Entonces era mejor rojo que experto, ¿no? En aquellos momentos. Por ejemplo, vos, los universitarios, Mao lo que hacía era, bueno, 3 años de estudiar y después 2 años tenés que ir a trabajar al campo, ¿no? Y muchos de los que fueron formados en esta línea decían, está bien, tienen que ir a trabajar al campo. Y habrán formado intelectuales muy ligados al pueblo, pero claro, los niveles académicos seguían sin crecer, por supuesto. De lo que había sido antes, la época imperial, la época de las dinastías, la época aún la época de las guerras contra Japón y todo eso, bueno, China seguía avanzando. Y Mao lo que hacía era garantizar el tazón de arroz de hierro, decía Mao. Esta era la expresión. Viste que los chinos siempre son muy, muy creativos, muy poéticos. Uh-huh. Entonces todos tenían para morfar, la gente estaba comiendo, no lo podía creer. A ver, venían de lo que ellos llamaban los siglos de humillación, donde les habían impuesto los tratados desiguales. Los tratados desiguales eran, Portugal se quedaba con Macao, Reino Unido se quedaba con Hong Kong, con Taiwán, los japoneses le hacían los ferrocarriles de acuerdo a su interés, después se quedaban con la Manchuria. Digo, hacían lo que querían, ¿no? Y ahí es donde viene todo un movimiento revolucionario que empieza en 1911, ¿no? Cuando hay que reformar la cultura, ahí surge la escritura china simplificada y toda una cantidad de cosas. Pero ellos se creían que eran avanzados hasta que los pasaron por encima. Ahora bien, en estos 10 años de Mao, la vida política y social de China se descalabró. Los últimos años, Mao estaba en una cama y mandaba a su mujer a dar sus directivas. Y vaya a saber la directiva que daría la mujer de Mao, si era la que decía Mao, si no era la que decía Mao. Claro. Lo cierto es que
hubo un descalabro porque no, era como, a ver, ¿qué baile hay que bailar hoy? Hoy ¿qué hay que hacer hoy? Bueno, hoy hay que hacer esto, listo, hagamos esto. Mañana, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer esto otro. Bueno, era un descalabro y toda una generación quedó herida después de la muerte de Mao en el 76. Muere Mao en el 76, hay del 76 al 78 está Hua Guofeng, que queda al frente del partido, Hua Guofeng, hasta el 78, y en el 78 digamos que empieza la época de Deng Xiaoping, el pequeño timonel, digamos. Cuando lo nombraste hace un ratito, perdón, lo definiste como moderado. Sí, comparado con Mao. Claro, a ver en qué sentido, a ver si que calculo que ahora es lo que vas a contarnos. A mi gusto era realista, digamos, a mi gusto era realista. Entonces, bueno, moderado en relación a Mao, que digamos, había hecho el gran salto adelante, bueno, sí, muy revolucionario, pero no obedecía a las capacidades del partido, no había experiencia económica. Viste que a veces, sí, viva la revolución, vamos para adelante, a vencer o morir. Y o sea, en el sentido de un voluntarismo, claro, más medido con las posibilidades reales, digamos, ¿no? Claro, en relación al huracán voluntarista que Mao planteaba, claro, los otros eran moderados, pero los otros eran realistas, en realidad, a mi humilde entender. Entonces... Eso es un tema complejo, digamos, ¿no? Porque en cualquiera de los dos sentidos, como vos contaste, para el caso de Mao, mucho voluntarismo termina chocando con falta de preparación, falta de desarrollo histórico para estar acorde con esos ideales, con esos objetivos, una población que está preocupada, que viene preocupada por otra cuestión, no involucrada ideológicamente en el ideario de la revolución y que de a poco se va metiendo. O sea, corremos ese riesgo que vos contaste. Pero por el otro lado, una moderación o una adecuación a esas capacidades, podemos correr el riesgo de que en realidad nunca después superás esa moderación, digamos, ¿no? Es uno de los, otro de los temas claves de todo proceso revolucionario. Sí, esa cornisa finita por la cual desfilamos, ¿no? Claro. En nuestras vidas personales también. También, exactamente. Y bueno, en China le pasó esto, ¿no? Bueno. Claro, pero creo que eso justamente es un tema que no es habitualmente, así como el tema de la subjetividad, lo psicológico, esto otro que tiene que ver con aquello, no es un tema al cual se le da toda la importancia que hay que darle cuando se analiza la transición del capitalismo al socialismo. Claro, y yo creo que es un tema central, porque si no, viste, estamos volando, ya está, son reformistas, ¿no? Digamos, planteando, bueno, tirando por la borda procesos populares porque no son todos los revolucionarios que quisiéramos, que es lo que generalmente pasa, ¿no? ¿Qué es lo que generalmente pasa? O de cuando no, diciendo, listo, ya está bien, no avance, ¿no? Y después, bueno, revolución que no avanza retrocede, en algún punto es así, ¿no? Lo que decía el Che, en algún punto es así. El tema es cómo tiene que avanzar. A ver, claro. ¿Qué es avanzar? Entonces, volviendo a la historia, Mao aprovecha la ruptura sino-soviética y lo que hace es empezar a hablar con los yanquis, ¿sí? En el 71 empiezan a hablar, empiezan a tener un espacio las representaciones internacionales, que hasta ese momento eran como unos parias. En el 72 los chinos establecen relaciones diplomáticas con Argentina. En el 72 va Richard Nixon. Imagínate que Richard Nixon es el que le tiene que decir a Argentina, muchachos, ustedes pueden tener relaciones con esta gente. Claro, porque esta geopolítica que hace Henry Kissinger, bueno, era la forma que tenían los Estados Unidos de desarticular el Frente Único. Vamos a prestarle atención a estos muchachos, los vamos a llevar para nuestro redil y vamos a lograr que funjan como aliados nuestros y aislamos a la Unión Soviética. Y los chinos van por ahí
Y bueno, empiezan a ser reconocidos, tienen lugar en el Consejo de Seguridad, lugar en la ONU, bueno, empiezan a tener cierto espacio porque se establece la diplomacia del ping-pong, que se puede ver en la película Forrest Gump, ¿no? Que jugaban al ping-pong con los yanquis, y empiezan a tener, bueno, relaciones, etcétera, etcétera. Ahí los prosoviéticos nos enojábamos y decíamos, tienen relaciones económicas con Pinochet. Y después aprendimos que en realidad no hay que confundir relaciones económicas con ideología, ¿no? Los soviéticos tenían relaciones con Videla y bueno, y eran relaciones económicas. Y está bien que una revolución tenga relaciones económicas con quien tenga que tener, no hay que mezclar lo ideológico ahí. Entonces, muere Mao, descalabro, el plano ideológico, ¿sí? Y empieza a resquebrajarse esa cuestión de la teoría de la ideología única. Marxismo-leninismo, pensamiento Mao Zedong. Guo-Feng en la transición dice, no, hay que sostener todo lo que hizo Mao, mientras metían preso a la banda de los cuatro, que eran los cuatro que estaban alrededor de Mao, que querían seguir gobernando de alguna manera y que habían hecho toda una cantidad de escalabros impresionantes. Y viene la época de Deng Xiaoping, donde decíamos, Xiaoping es el pequeño timonel y Xiao quiere decir pequeño. Ajá. Y Mao es el gran timonel. ¿Sí? Pero fíjate, está en el apellido. El nombre, perdón, porque ellos tienen Deng, es el apellido, Xiaoping es el nombre, ¿no? Ajá. Entonces lo tienen al revés. Entonces, Deng lo que hace es la política de reforma y apertura, ¿sí? Que es, creo yo, el punto nodal que tenemos que entender los revolucionarios. ¿Qué significó eso? Y bien, China no estaba en una buena situación económica, realmente estaba en una situación económica mala, una situación donde, viste lo que suele pasar en el socialismo, todo el mundo está empleado aunque no haga nada, ¿sí? Todos tienen su empleo, todos tienen tazón de arroz asegurado, no hay trabajo, nadie a la hora de producir no se produce. Esto tiene que ver precisamente con el tema de analizar, ¿no? No tenés al hombre nuevo como para decir, mirá, andá a producir al son de cánticos revolucionarios. Claro. No tenés gente de carne y hueso que si puede faltar el laburo falta, y que bueno, y que entonces no produce, pero después como consumidor sí quiere consumir. Que esto pasa siempre en el socialismo. En Polonia se decía, nosotros hacemos como que trabajamos y el Estado hace como que nos paga. Y en la realidad también pasaba. En la República Democrática Alemana tiene un nivel de vida muy bueno. Pero claro, no era el nivelón que tenía Alemania Occidental. Claro. Entonces, sí tenían un buen nivel de vida, ¿eh? Y muy tranquilos vivían, y vivían con unas condiciones de seguridad donde tenías tu jubilación, no te iba a faltar nada. Pero ellos decían, yo quiero ir a Alemania Occidental porque me deslomo laburando 12 horas y ahí si te rompes bien te pagan. Entonces iban a la RFA. Y veían eso como el objetivo. Claro. Y la RDA tenía socializado casi hasta las macetas con fábricas de última generación. Pero claro, cuando tenían un negocio que por él lo regenteaba un privado, ese privado te traía las delicatessen más especiales. Y todo el mundo quería ir a ese privado. ¿Por qué? Porque el incentivo material, el debate del Che era ese, los incentivos morales y los incentivos materiales. El incentivo material era misa. Mientras que el incentivo moral, bueno, viste, como no es tan motivante, qué sé yo, hay una fábrica que emplea a 100 trabajadores, es de la década del 30, gasta más energía y produce un hierro de pésima calidad, pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar a todos esos laburantes sin que siga la fábrica. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí. Y te comen crudo, el capitalismo te come crudo. ¿Se entiende? Cuando vos tenés estos parámetros. Porque después empiezan a jugar los caciques los secretarios del partido de cada región. No, esta empresa no me la toques, no, che, pero bueno, yo si no voy a tener quilombo social, ¿no? Y empieza a ser muy difícil. Sí, sí, y sí.
la empresa privada te dinamiza, porque el neoliberalismo no hubiera sido tan brutalmente efectivo en los 90 si no hubiera representado una parte de la realidad. Exacto. ¿Sí? Es que lo que tiene el capitalismo y especialmente el neoliberalismo es este ensalzamiento del individualismo, que es la construcción subjetiva de la modernidad, y la modernidad capitalista se construye sobre esto. Y de alguna manera, el incentivo, pero que a su vez es trampa, en el capitalismo muy fuertemente centrado en el liberalismo, es este conocimiento, este saber de todos o este creer de todos que si vos te esforzás vas a llegar. Algunos llegan, pero la enorme mayoría no llegan o avanza un poco pero no avanza demasiado. Pero la expectativa esa de que podés avanzar no se te termina nunca, porque decís, no, pero yo hago más, o yo me voy a orientar para este lado o para este otro. Claro. Entonces tengo la posibilidad de seguir avanzando. Claro, el socialismo tal cual se venía dando, esto que estás describiendo vos, anula esta expectativa individual. Claro. Pero en un sujeto que se había educado, que se había formado en su historia familiar, en su historia personal, bajo esa premisa de yo quiero ser mejor todo el tiempo, o quiero intentarlo. Algún día quizás lo logre. No lo logra nunca. Te morís y ni te enteraste que no llegaste. Exactamente. Mirá, efectivamente, primero voy a hacer una pequeña corrección conceptual que me parece fundamental. Mirá, el individualismo es como la hiedra, como la mala hierba en el jardín, crece sin que la plantes. El individualismo es parte de nuestro analfabetismo emocional, ¿sí? Necesitamos ser educados para superar el individualismo y tiene que haber todo un entramado educacional efectivo. Exacto. ¿No? Porque vos le podés poner a un nene, un osito, compartiendo un pancito con otro osito y, bueno, a ver, tenemos que medirlo eso. ¿Fue efectivo? Sí. No, vos lo pusiste, bueno, pero no fue efectivo igual. Sí, ¿Se entiende? Sí, esto es un punto. No, eso se ve muy claramente en los niños. Claro. Yo no dejo de observarlo, esta cosa de individualismo y egoísmo naturalmente, pero en los bebés muy pequeños, digamos. Está la otra también, Michael Tomasello, un investigador de Leipzig, de la ex RDA, pero que es actual, tiene toda una cantidad de investigaciones que muestran cómo en el ser humano la empatía es innata. Y hay un texto, ¿Por qué cooperamos?, de Michael Tomasello, donde profundiza en estos temas. O sea, hay una tendencia. Y después también habrá actitudes egoístas que habrá que trabajar y aprender a educarlas. ¿No? Pero sí, lo cierto yo digo que el éxito del capitalismo y mucho más del neoliberalismo es haber explotado hasta el fondo esta tendencia innata hacia el egoísmo entendido en sentido no necesariamente negativo, digamos, ¿no? El egoísmo como característica de todo ser vivo, no solo del ser humano, digamos. Sí, ¿no? Sí, como está el instinto de supervivencia en todos los seres vivos. Exactamente. Y haber exacerbado esta pauta y haber el neoliberalismo cada vez más desplazado esta otra tendencia a la cooperación. Efectivamente, como te decía, la hierba sale en el jardín si no lo cuidas, pero el capitalismo encima te planta hierbas, te tira semillas de hierba, las riega, las cuida. La hierba mala del capitalismo constantemente está en ese proceso. Entonces, en el socialismo pasan estas cosas, ¿no? Generalmente hay mucha liquidez, metés mucha guita en el mercado, mucho billete, todo el mundo tiene billetes, no tiene que carajo comprar, surge mercado interno, surge que se la pasan envidiando lo que hay en el capitalismo, la gente del socialismo, puta, mirá, ya en el capitalismo tienen esto y aquello. La gente no produce, si puede faltar al laburo falta, tiene un montón de días de descanso por tal o cual motivo, se dan leyes sociales muy amplias, pero que después redundan en la no productividad, y el sistema va languideciendo, y ahí es donde es el caldo de cultivo para que surjan los Gorbachov, los Yeltsin y compañía. Entonces, esto pasó efectivamente en el socialismo, ¿no? La iniciativa privada no la querían permitir, yo creo que en algún punto fue por un poco de dogmatismo, otro punto porque estaba en una guerra fría poderosísima,
Pero yo creo que un poco de dogmatismo hubo. Si hubieran permitido un poco más de iniciativa privada, por ahí esos socialismos se hubieran dinamizado. Lo cierto es que los chinos, con Deng Xiaoping, Deng plantea la siguiente frase: a anotar, no importa que el gato sea blanco o sea negro, lo importante es que case ratones. No importa que sea capitalista o socialista, lo que necesitamos son empresas que construyan un metabolismo económico que nos permita pasar al frente como país. Y ahí es donde crea las denominadas zonas económicas especiales. Digamos que la gran mayoría, la abrumadora mayoría de los chinos viven tirando para el lado de la costa, ¿sí? Y después tenés un gran territorio, está el desierto del Gobi, creo que hay algún otro desierto más, tenés el Tíbet, tenés la Mongolia interior, ¿dónde? ¿Qué yo? En el Tíbet debe vivir tanta gente como en Uruguay, por ejemplo, ¿no? Para darte un ejemplo. Sí, sí. Tenés esta parte donde viven los uigures, que ya limitando con Kazajstán, con los estanes, de población árabe. La mayoría está, y el gran comercio se da en las costas, ahí es donde circula toda la guita, sí, todo el dinero. Disculpen mi tono no tan académico, pero bueno, el dinero. No estamos en la academia. Bueno, y ahí es donde crean las zonas económicas especiales, la zona del río Perla y otras zonas, donde lo que hace es decir, bueno, acá todo lo que son las garantías de todas nuestras estrictas leyes sindicales no funcionan. Digamos, acá el que viene a trabajar y bueno, viene a trabajar bajo las condiciones de las empresas capitalistas. ¿Por qué? Porque esas empresas capitalistas necesitaban la mano de obra, pero quería que les rompan las guindas con el tema de, no, mirá, acá tenemos tal legislación y tal otra, y los trabajadores necesitaban trabajo. Y lo cierto es que no... Sí. Aproximadamente, ¿cuántas zonas económicas especiales hay? No te digo el número exacto, entre tanto y tanto. Mirá, no te lo puedo precisar. Creo que al principio hubieron 4 zonas económicas especiales y después se crearon zonas económicas que tienen otra denominación y se crearon varias, ¿sí? Pero no son tantísimas. No, son varias, son varias y realmente fue un éxito esta política de Deng. ¿Por qué? Porque los norteamericanos dijeron, ¿sabes qué? Le vamos con las empresas, a estos chinos los damos vuelta en 5 años, les metemos el capitalismo, ¿sabes cómo? Nos lo comemos crudo. Digo, bueno, fueron los capitalistas, pero fueron, primero, capitales productivos, no capitales especulativos. 2, la negociación era, venga muchachos, enriqueceos, les dice Deng, enriqueceos, les dice. Nosotros se nos poníamos pelo de punta. Estos chinos se fueron al carajo, no entendíamos que ellos ponían algunas cosas. Y le dice, ustedes vengan, pero nos tienen que hacer transferencia tecnológica. Nos tienen que hacer transferencia tecnológica. Todo esto que ustedes están haciendo, después nosotros lo queremos saber. Ustedes van a tener el monopolio, pero por 10 años van a tener el monopolio y el mercado interno chino, más la mano de obra china, barata. ¿Por qué estaba barata la mano de obra china? Porque en términos internacionales lo que gana un trabajador chino era nada. ¿Sí? ¿Qué se lograba también con esto? Vos estabas generando una mano de obra, trabajadores que empezaban a tener la dignidad del trabajo, que empezaban a tener la disciplina del trabajo. A las 5 estoy en la puerta de la fábrica, voy, laburo, hasta tal hora, claro. Entonces, siempre estaba el compañero que está bien, por ahí decía, oh, pero mirá las condiciones en las que están trabajando, y está bien, está bien. Está bien porque realmente en la época de Deng hubieron distorsiones producto de esto, pero empezaste a tener un pueblo chino que empieza a transformarse de los hábitos campesinos ancestrales a una clase trabajadora mucho más moderna. Los chinos creían que tenían un sistema de producción avanzado y cuando vienen los occidentales se dan cuenta que estaban en la época de las cavernas. ¿Sí? Ahora, estos métodos de producción y esta nueva forma de trabajo solamente se daban en estas zonas económicas especiales.
Claro, en principio sí. Y ahí afluye un montón de trabajadores chinos. Y es como que van libremente, aquel que quiere ir va. Va. Sí, sí, sí. Una gran... forma parte de las desarmonías que se dan en la época de Teng. Empieza a haber un montón de gente que empieza a ir a estas zonas económicas especiales, ¿no? A la costa, ahí a trabajar Y además para las empresas extranjeras. me imagino que se produce una gran urbanización en estas zonas económicas especiales. Tremenda urbanización. Empieza a crecer. Sí, sí, sí. Brutal, brutal. Y después en los 90 también sigue ese proceso. Uh-huh. Se da también lo que se llama el fenómeno del vuelo del ganso, que es cómo empiezan los países de Asia, Pacífico, a industrializarse. Cuando vos construís el socialismo en un lugar, alrededor vas a tener un cinturón ecológico de países que van a crecer. La RFA, la República Federal Alemana, crece porque había que hacerle la contra a los comunistas, ¿sí? En este caso fue Japón, ¿no? El emperador japonés dice, nosotros nunca luchamos contra los norteamericanos, no sé de dónde sacan eso, y los norteamericanos empiezan a bajarle recursos para que empiecen a industrializarse. Y se empieza a dar un proceso por el cual los japoneses empiezan a exportar las empresas, ¿viste el vuelo del ganso que vuelan en B corta? Que empieza primero el primer ganso, después sigue el segundo, el tercero, el cuarto, así, ajá, haciendo una B corta, pero que levanta primero el primero y después los demás lo siguen. Empiezan a desarrollar primero en Japón y después cuando va descartando en los demás países de Asia, un incremento de la capacidad instalada de las empresas, es decir, un avance en la intensividad del capital integrado para la producción en el país. Si primero tenés empresas textiles, después empezás a exportar las textiles y empezás a tener metalmecánica. Y después de las metalmecánicas empezás a industria pesada y después industria pesada a las tecnológicas. Es decir, cada vez más capital intensivas empiezan a ser las empresas. Y en ese proceso en el cual tu empresa capital intensiva deriva a otros países sus empresas no tal capital intensiva, más contaminantes, etcétera, etcétera, los otros países como Tailandia, Corea del Sur, China también empiezan a recibir esos capitales de empresas no tan intensivas en términos de capital, pero empiezan a crecer en la intensividad de su capital. Entonces, con esos aportes de capital externo, con ese aporte en cuanto a tecnología administrativa, en cuanto a avances tecnológicos, etcétera, etcétera, China empieza a crecer a tasas chinas. Brutales, 14% en un año. Digamos, cosa impensable que solamente se puede dar en ese terreno virgen, ¿no? Claro. Que era la China de aquellos años. Pero el término tasas chinas surge de estos años de Teng. ¿Qué pasa entonces? Empieza a haber una clase trabajadora, empieza a haber consumo, empieza a haber un metabolismo social que empieza a dinamizarse. El campo empieza a ser administrado de una manera menos colectivista, empieza a generarse una marea de trabajadores golondrinas, trabajador que menos trabajaba, que menos se las ideaba y que estaba subsumido dentro de la cooperativa como el que menos producía de todo, bueno, queda como capital, como trabajadores golondrina, empieza a haber toda una serie de distorsiones, las empresas contaminantes que van a China, todo este tipo de cuestiones. Ahora, esta modernización del campo ya no es a través de capitales extranjeros, sino por medidas llevadas adelante por el gobierno central chino. Claro. No, la tierra sigue siendo propiedad del Estado. Tierra sigue siendo propiedad del Estado. Y el Partido Comunista sigue rigiendo los destinos del país. ¿Sí? 89 está Tiananmen, la plaza Tiananmen, los incidentes de Tiananmen, donde se juntan un montón de reivindicaciones, entre ellas la bronca por las grandes
los grandes desbalances que se daban en el marco de lo que había sido las políticas de reforma y apertura, reivindicaciones claramente trabajadas por las ONGs yanquis que siguen estando hoy. La ANED sigue estando hoy dentro de China, cosa que uno dice sorprendente, ¿no? Uno imagina un gobierno férreo, una dictadura, como te dicen los occidentales, brutal, ¿viste? Y no, la ANED está actuando ahí adentro. Tiananmen es un toque, atención muchachos. Entonces, justo en esos momentos está haciendo la perestroika. A ver, ¿y qué reivindicaciones eran varias. Reivindicaciones democráticas pro-occidentales, hasta reivindicaciones económicas, hasta reivindicaciones de vuelta al maoísmo. Todo eso mezclado en Tiananmen. Ajá. Todo eso mezclado. Vuelta a la época de Mao, todo eso mezclado. Entonces, ahí es donde los líderes chinos empiezan a ver que tienen que cuidar la unidad del partido porque se están viendo en el espejo del descalabro que está pasando en la Unión Soviética. Claro. Lo empiezan a ver el laburo que están haciendo los occidentales dentro de ellos. Y entonces Deng tuvo la claridad de ver que lo que tenían que lograr, después del unicato maoísta cerrado, no querían volver a eso. Había sido muy traumático. Empiezan a generar todo un sistema de amable transición entre líderes que permitiera una armonía y un sistema por el cual el partido no se resquebrajara. Se enfrentaban a cosas nuevas. ¿Entendés? Se enfrentaban a cosas nuevas. ¿Ves la Unión Soviética? Ellos marcaban claramente como uno de los momentos de fractura de la Unión Soviética lo que ellos llaman el nihilismo histórico. Y el nihilismo histórico, yo te digo, yo al principio cuando escuchaba esto, decía, estos son locuras de stalinistas, déjame joder, ¿viste? Pero después cuando ves que los chinos están teorizando acerca de esto, decís, bueno, pará. Y después cuando ves que los cuadros de la perestroika surgieron del 20 Congreso, decís, bueno, pará. Se va confirmando. Los chinos prestan mucha atención al nihilismo histórico que ocurrió en la Unión Soviética cuando fue el 20 Congreso de Khrushchev y la abrupta negación de Stalin, que había ganado la Segunda Guerra, había llevado el socialismo hasta más allá de Berlín, había acabado con los japoneses en la Manchuria, había ayudado a los norcoreanos, Churchill decía, agarró a Rusia en el arado y la dejó en la bomba atómica, pero Khrushchev dijo, no, esto fue todo una dictadura, el culto a la personalidad. Stalin dejó que mataran a su hijo en un campo de concentración, murió con 3 casacas y nada. Pero no, era culto a la personalidad. Entonces, los chinos vieron, ese nihilismo histórico fracturó ese partido. Le pegó un golpe en su identidad del cual nunca se pudo recuperar, ¿no? Y ahí es donde ellos dijeron, nosotros tenemos que hacer otro sistema. Y ahí es donde Deng en el 92 deja a Jiang Zemin. ¿Sí? Más siguiendo, ¿no? ¿Vamos bien hasta ahí? Está perfecto. Entonces, del 93 al 2002 está Jiang Zemin. ¿Y qué es Jiang Zemin? Jiang Zemin es el que plantea una de las... O sea, pues se van agregando, ¿no? Se van agregando cosas, Deng la reforma y apertura, Jiang Zemin va agregando la teoría de las 3 representaciones. Es decir, ¿viste el materialismo histórico que en las universidades occidentales dicen, no, eso es un esquema burdo? Mira, es un esquema tan poderoso. Lo que pasa es que es muy simple. Que un tipo haya descubierto un esquema tan simple y tan poderoso, no, eso es esquemático, te dicen los catedráticos occidentales muchas veces. Y no, acá se verifica claramente. Si vos generás un espacio para una nueva clase y la integrás como parte de tu metabolismo productivo, la tenés que dirigir políticamente, entonces integrarla al partido. ¿Se entiende? Que esto era lo que no pudieron hacer los soviéticos en un principio, que los chinos sí lo pudieron hacer porque tuvieron el escudo de los soviéticos, que dejaron 27 millones de vidas en la Segunda Guerra Mundial. Los chinos nunca tuvieron algo parecido a la Segunda Guerra Mundial. Claro. Entonces, ¿qué hace? Bueno, 3 representaciones, obreros, campesinos y burguesía. Que esto estaba dentro de los planes de Mao. Mao al principio, cuando están las 4 estrellas son de la bandera china, campesinado, obreros, burguesía e intelectuales. ¿Sí? La burguesía estaba, pero después Mao le cambia las reglas, se enoja, ¿viste? Toda la puta que los parió, ahora les copiamos las empresas. Mao había utilizado el mecanismo que se había utilizado en
en otros países socialistas, que era la expropiación de la empresa, pero seguía dirigiendo el burgués y tenía privilegios. Pero la empresa ahora del Estado, ¿sí? Los hijos también, se les aseguraba que estuvieran al frente de la empresa y se les iba pagando. Esto Mao también lo utilizaba, pero después también se iba de rosca y no, ahora digamos, rompía vínculos con sectores de la burguesía que pretendían construir una burguesía, un aparato nacional de producción, ¿no? Y que sabían cómo hacerlo, a los cuales hería, lamentablemente. Entonces, Jiang Zemin teoría de las tres representaciones. Los burgueses van a estar dentro del partido. Nosotros nos arrancábamos los pelos. ¿Cómo puede ser estos chinos? Mirá las cagadas que hacen, ¿te das cuenta? Ahora, no. ¿Quién era esa burguesía china? Claro, porque empieza a haber toda una burguesía china, industriales chinos, empresarios chinos. ¿Pero dentro de las zonas especiales o fuera de las zonas especiales? No, ya fuera. Ah, ok. Los capitales extranjeros de las zonas especiales no te entraban en esto. No, ya se construía porque vos imaginate, qué sé yo, que si necesitas hacer una autoparte para una empresa, ahí surgió un burgués chino y, bueno, enriquecidos, pero venía dentro del partido. Claro, el tema es que estas zonas especiales empezaron a irradiar demandas y a generar producción más modernizada, industrial, y a modernizar el campo afuera de las zonas especiales. No podría haberlo dicho mejor que usted, mi estimado Galafasi. Bueno, te agradezco. Ahora me tenés que dar el título de especialista en China y ya estamos a mano. No, vamos bien. Me parece muy bien. Entonces, digamos, y lo que se establece es este mecanismo de contrapesos, donde surgen, mi tesis de especialización fue sobre las tendencias, las facciones dentro del Partido Comunista Chino. Surgen dos facciones. Una, la Liga de la Juventud, o los llamados Tuanpai, y otra, la Banda de Shanghái. ¿Viste? Yo no sé si Banda de Shanghái suenan todos delincuentes, ¿viste? Fascinerosos, pero la Banda de Shanghái. Entonces, donde se supone que la Banda de Shanghái venían de la mano de Jiang Zemin y eran los empresarios, los industriales, la gente vinculada a las empresas de la costa, a los negocios internacionales. Y los Tuanpai eran los que venían del aparato del partido, las zonas rurales, más ligados a las necesidades populares, etcétera, etcétera. Por caso, se supone que la Banda de Shanghái estaba más ligada a Jiang Zemin y los Tuanpai más ligados a quien lo sigue después, que es Hu Jintao. Que es el que lo sigue después y quien desarrolla la teoría del desarrollo, no lo desarrolla él, después vamos a ver, del desarrollo armonioso. Desarrollo armonioso apunta a que las desregulaciones que había tenido China en la reforma de apertura, el descontrol, la acumulación de dinero en pocas manos empezaba a plantear la posibilidad de hacer crisis hacia el futuro. Entonces había que empezar a desentar un poco todo eso, porque Hu Jintao se tiene que enfrentar una galopante corrupción dentro del Partido Comunista Chino. ¿Por qué? Porque entra a haber mucho dinero. El dinero corrompe y el Partido Comunista de China no es una excepción a eso. Claro. Bueno, corruptor del dinero y todo esto. Entonces, Hu empieza a tratar de poner esto, empieza a tratar de poner orden. Ahí empieza a haber un tal Po Xilai que empieza a hacer una campaña personalista al estilo de una campaña occidental, digamos, pasando por encima de los principios del centralismo democrático, ¿no? Donde el partido es el que tiene que construir esos elementos. Y ya para 2005, la Brookings Institution tiene un texto de Cheng Li, donde dice las facciones del Partido Comunista Chino, un bipartidismo en ciernes. Los occidentales ya estaban viendo en esta división en facciones que era la forma en la cual se negociaba, ¿no? ¿Dónde tenés vos? O sea, los chinos tienen un concepto que es el Guanxi. Guanxi son las relaciones. El Guanxi chino tiene un montón de especificaciones. Es decir, vos querés hacer negocio con un empresario chino, vas a sentar y le decís, bueno, vamos a hacer un negocio, que esto y aquello. Vamos a jugar al golf. Y vas y jugás al golf. Y después vamos a tomar un poco de vinito, qué sé yo, y vas a tomar. Y después vamos al karaoke, que el karaoke
No es que cantás canciones, es otra cosa, ¿sí? Al burdel, ¿sí? Y vamos a hacer los platos con 8, no sé, con 8 sopas, qué sé yo, no sé. Vamos, después nos vamos de joda, después estamos 10, 15 días. Te vio borracho, te vio cuando saliste Después dice, bueno, muchachos, ahora sí, bueno, ¿de qué estábamos hablando? Bueno, ya sos medio amigo, ¿no? Es una forma de establecer el Quanxi. Quanxi en las aldeas sirve mucho, es una forma de relacionarse, porque si no tiene una, viste, suena a tranza. No, en las aldeas el Quanxi te sirve para los problemas sociales. El Quanxi son lo que acá decimos las redes sociales, ¿no? El tejido social. Está establecido y bueno, tienes todas unas reglas. La regla de reciprocidad. El mianzi, tener rostro. Tener rostro significa quedar bien, sería nuestro... Ajá. No tiene que quedar bien. Te hizo algo por vos tenés que devolver. Guarda con no devolver el Quanxi, lo que te dieron por el Quanxi. Entonces, lo que eran estas dos facciones, había otras facciones, ¿no? Los Taisitán. Taisitán son los principitos, de donde viene Xi. Los principitos eran los hijos de los funcionarios del partido. Ajá. Otra vez, nosotros en nuestro purismo, ¿cómo le van a decir principito a los hijos del partido? Es así, nos guste o no nos guste, es así. El hijo del partido tiene cierto lugar, la sociedad donde está cuidado. ¿Sí? Y en alguna medida hay que cuidar a los cuadros, porque los cuadros están de punta con el imperialismo, entonces no jodan. Entonces, digo, más allá de mi parecer o mi no parecer, está una facción que son los Taisitán, los principitos. Y entonces, ¿qué pasaba? Este equilibrio de poderes que se da Deng, Jiang Zemin, Hu Jintao, esta amable pase del poder, se negociaba entre estas dos facciones. Entonces vos tenías que tener una sólida vinculación con tu facción, pero tenías que tener buenas relaciones con la otra. Entonces así se iba generando la posibilidad de que vos ascendieras. Era un método eficiente para que vos ascendieras. Es decir, digamos, desde la teoría de la complejidad, de la cual vamos a tener que hablar en algún momento, vos ahí tenés dos atractores que se formaron, que son Tuanpai y Banda de Shanghái. Es como que se configuraron dos espacios con dos atractores. Y vos negociabas ahí, tenías tu Quanxi y llegabas al poder. Y se pasaban el poder. Este es Tuanpai, no, bueno, este entonces Banda de Shanghái. Así se negociaba. ¿Qué pasaba? Digamos, por un lado, que después de Mao y el golpe que había dado con la revolución... Estás teniendo otra vez ruido de sí. cable. Bueno. Ahí está. Ahí parece que está mejor, ¿eh? Ahí está. Bien, decíamos entonces. Esta amable negociación del poder entre dos facciones empieza a generar corrupción. Porque bueno, yo no te digo nada por esto, porque yo soy de la Banda de Shanghái, y bueno, ¿viste? Y si no tenemos problema entre las dos facciones, etcétera, etcétera. Digamos, al no estar el poder centralizado, empieza a haber una corrupción muy grande porque no se podía atacar las cuestiones de corrupción. Hu Jintao intenta frenar eso, pero no puede. Y por otra parte, ocurrió otro tema, que es que a partir del unicato maoísta y su fuerte predicamento acerca del marxismo, leninismo, maoísmo y su elevación enorme del perfil ideológico de la vida social del país, el país queda exánime después de esto, el tejido social muy golpeado. Digamos que eso genera un resentimiento ante el marxismo, y al igual que lo que pasó tanto en Cuba como en la ex Unión Soviética, en Rusia, como en otros países, en la década del 90 se da un furor por todo lo que viniera de afuera. Todo lo que venía de afuera era buenísimo, y el marxismo-leninismo era vetusto, molesto, hincha bola, cuadrado, dogmático, ¿sí? Un encandilamiento por todo lo que venía de afuera. Y entran a ir hasta las teorías de Hayek,
Hay catedráticos hoy en China que enseñan las teorías de Hayek, hay socialdemócratas, hay catedráticos que reivindican la época de Mao, hay catedráticos que son tradicionalistas y que reivindican directamente a Confucio. Tenés lo que llama las teorías patchwork. Sí. Patchwork quiere decir en parche. En parche. En parche teórico. ¿Sí? Cierto eclecticismo, la vida social tenés. No tenés la teoría única, o no la tenías por lo menos hasta hace un tiempo. Pero eso también generaba un desmembramiento ideológico. ¿Sí? El partido dejaba de ser la guía ideológica del país y, por supuesto, ahí estaba el caldo de cultivo para que empiecen a surgir nuevas aventuras pro-occidentalistas. ¿No? No nos olvidemos que en la década del 90, si vos hablabas de centralismo democrático, era vetusto. Lo que el mundo tenía que tener, obviamente, el clima mundial, era que el modo occidental de democracia era, digamos, era el modo natural del ser humano, ¿sí? Más o menos. Viste que a los cartoneros le dicen, la democracia es el menos peor de los sistemas, ¿viste? El cartonero sigue... Sí. Es cuando se impone las tesis del fin de la historia y la muerte de las ideologías. Exactamente. Que tenía que ver con la debacle de la Unión Soviética. Y es como que China había quedado ahí aislada recién, por lo que contás, estaba empezando a crecer económicamente, pero no ponía en jaque a nadie en Occidente en aquellos años China todavía. Exactamente. Las tesis de Francis Fukuyama para gran parte de la humanidad, esta del fin de la historia, expresaban un zeitgeist, ¿no? El espíritu de la época. Uh-huh. Y en China, bueno, empieza a surgir todos estos debates también, digamos, pero el partido siguió teniendo, en el marco de esta arquitectura que genera Deng Xiaoping, de amable traspaso, de bajada del perfil ideológico, y de sostener la unidad del partido, aunque fueran dos facciones, había otras facciones, lobby de la industria petrolera, etcétera, etcétera, hay otras, pero bueno, no importa, no nos vamos a detener en eso. Eso logró que el partido pudiera seguir existiendo y que China pudiera seguir creciendo como siguió creciendo, pues siempre siguió creciendo a un nivel mayor de lo que crecía Occidente. ¿Por qué? Lo dice Hillary Clinton, por la economía planificada. Centralismo democrático, haber sostenido un sector estatal, haber construido un sector cooperativo. No nos olvidemos que la Huawei, una empresa tecnológica impresionante, es una empresa cooperativa, junto con la empresa privada, permitió que se generen planes quinquenales, que esos planes quinquenales se cumplan y que el partido pueda seguir siendo la dirección de la sociedad china a través de las décadas. Los chinos dicen, cuando ustedes dicen partido, están diciendo fracción. Cuando nosotros decimos partido, decimos todo el pueblo chino. Palabra partido viene de la palabra facción en chino, que es Tang. Por ejemplo, Kuomintang, ¿no? El Partido Nacionalista. Konchandang, Partido de los Trabajadores, quiere decir en chino, ¿no? Y para ello el Partido Comunista es el partido de todo el pueblo. Después hay otros partidos que forman parte del Frente Patriótico, pero es el partido de todo el pueblo. Entonces, eso hace que el partido dirija la vida de todos los chinos en un sentido unívoco. Es cuando, en este marco, donde no se habían abandonado temas centrales de la vida socialista, viene Xi Jinping. Y Xi Jinping, en 2012, empieza una lenta construcción, donde lo que se plantea es la reconstrucción del rol del marxismo-leninismo en la vida del pueblo chino. ¿Sí? Empieza allí a prestarle atención a lo que es el pensamiento histórico del pueblo chino y a través de Confucio, de los legalistas, que es una escuela de gobierno, más específicamente, del taoísmo. Sí, bueno, nosotros acá tenemos una sabiduría de la cual tenemos que empezar a extraer. Y empieza a ponerse por encima de las facciones. Y empieza a hacer la campaña de cazar a tigres y moscas. ¿Qué significa cazar tigres y moscas? Significa que vos tenés pequeños corruptos y grandes corruptos, ¿sí? Y que vos tenés que dárselas a todos, que no tenés que dejar pasar
a ninguna. Para fines del 2017, por ejemplo, esta campaña ya había tenido grandes avances, ¿no? La campaña de cazar tigres y moscas. Era, a ver, vamos a ver si te puedo recuperar el dato. Ahí está. Oh, para fines del... Bueno, seguimos. Para fines del 2017 eran casi 1.4 millones de miembros del partido los castigados, entre ellos 17 miembros titulares y 17 suplentes del Comité Central. Un par de miembros del Politburó en ejercicio, un ex miembro del Comité Permanente del Politburó y más de 100 generales y almirantes, sin importar la pertenencia a ninguna facción. El objetivo era restaurar el respeto público por el partido, según planteó Xi. ¿Sí? Entonces vos tenés... Ahora, evidentemente, porque Xi Jinping solo no podía hacer esto. Tenía un apoyo de un sector importante del partido. Claramente. Se está imponiendo por sobre las facciones. Cómo se venía organizando hasta ese momento, rompe esa estructura. Claramente. Él puede empezar a ponerse por encima de las facciones, a llevar adelante esta campaña de cazar tigres y moscas. Imagínate que un integrante del Comité Permanente del Politburó es uno de los 7 tipos más poderosos del planeta. Claro. Sí, está ahí. Uno de los 7 tipos más poderosos del planeta. Y empieza a plantear el tema del sueño chino. Entonces, ellos plantean hacia el 2049 la posibilidad de empezar a construir el socialismo. Hasta ahora están en carreras el socialismo, no le llaman socialismo actualmente a lo que ellos tienen. Pero sí, ahora, perdón, sí. Esta construcción intelectual interpretativa de que están en carrera hacia el socialismo, empieza con Xi Jinping, antes no se la cuestionaba, ¿cuál era la opinión? Sí, ¿el comunismo es esto? Yo calculo que en época de Mao él pensaría que lo que tenía era socialismo. No, está bien, en el periodo intermedio. No sabría decirte, ahí no sabría decirte Deng, Jiang Zemin, Hu Jintao, no sabría decirte cómo lo conceptualizaban. Pero evidentemente por ahí no aparecía, si no lo encontraste es porque no aparecía demasiado esa pregunta. No, calculo que no. Yo creo que sí en ese tema es taxativo. No, nosotros estamos construyendo el socialismo, no tenemos socialismo, hace falta otras condiciones materiales. Porque también el debate con el Che Guevara y todo el voluntarismo y todo el vanguardismo que desplegó en Latinoamérica y que desarticuló nuestra fila, lamentablemente hay que decirlo, más allá de mi admiración, mi cariño personal por el comandante, digo, tenemos que ver que los chinos son metódicos con el marxismo y dicen, no, mirá, no es voluntarismo esto es una construcción colectiva, tenés que construir las herramientas, las condiciones materiales para lograr ese socialismo. Y la están construyendo, porque, digamos, vos te fijás, las patentes, por ejemplo, el país que más está inscribiendo patentes en el mundo es China. Si vos te fijás en TIC, en lo que son las tecnologías de última generación, China es la que está avanzando. Están avanzando en computación cuántica, están avanzando en todos los planos. Los chinos, por supuesto, después de esta política al universitario, mandarlo 2 años a laburar al campo, empezaron a decir, bueno, empecemos a trabajar y a construir intelectuales de alto nivel, los mandaban a Harvard, los mandaban a Oxford, a donde fueran, volvían, los repatriados son otra facción, los tienen muy cuidados para que no se les infiltre agentes, pero todo lo que es la formación y la construcción de conocimiento la aprovechan, ¿no? Es decir, los chinos han ido aprendiendo sobre la marcha y la verdad que lo están haciendo muy bien. Están superando a los yanquis en desarrollo, a los norteamericanos, en desarrollo tecnológico, algo impensado hace 15 años, qué sé yo. Sí, exactamente. Y están logrando construir una intelectualidad, una clase media. En 2020 han terminado con el hambre, con la pobreza extrema. Están desarrollando una clase media de un nivel descomunal, que es el motor
productivo de la humanidad. Están teniendo logros en ingeniería civil brutales, están desarrollando la mayor obra de ingeniería a escala planetaria, que es el concepto de la franja y la ruta, One Belt, One Road, o Belt and Road Initiative, que es volver a construir la ruta de la seda y la franja de las perlas, dicen ellos, que son los puertos donde pretenden desarrollar la construcción de vías comerciales para comerciar, para tener fácil conexión con el mundo. Ante esto, donde los yanquis dicen, bueno, basta, empiezan una política cada vez más agresiva, hacen fungir a Ucrania de cabeza de turco, hacen explotar el Nord Stream para que Europa no tenga gas de los rusos, intenta fracturar al mundo para que China no pueda continuar con su indetenible avance, y los yanquis tienen un montón de armas que las tienen ahí muriéndose de la risa, están desesperados por una buena guerra con China. Entonces ahí es donde hacen jugar a Taiwán, donde intentan que algún país le juegue de proxy, y entonces los indios dicen, ¿querés que yo juegue de proxy? ¿Me querés calentar la frontera? No, yo voy a la cooperación de Shanghái. Los turcos, que pertenecen a la OTAN, sí. O sea, India pertenece al Tratado Cuadrilátero, ¿no? Que es una alianza ofensiva de los yanquis. También se va a la cooperación de Shanghái, que es la OTAN de los chinos. Turquía también negocia con la cooperación, pide ingresar a la cooperación de Shanghái, no sé si ya ingresó. Entonces, los chinos no tienen 750 bases en el extranjero como tienen los yanquis. Cuando dicen, los chinos también son imperialistas. Tienen 750 bases, comercian con el mundo y está perfecto. Y son más eficientes. Hillary Clinton lo dijo, no tenemos cómo competir con esta gente porque tiene economía centralizada, planificada, y la anarquía, el caos capitalista que ya describía Karl Marx, claramente son una dificultad. Un capitalismo como tiene Estados Unidos, con un hipostasiamiento del capital financiero, con un abrumador capital dedicado no a producir bienes de consumo, sino bienes de destrucción, como es el complejo militar industrial, no tiene forma de competir con una China pujante, en paz, que construye. Fíjate, las Olimpiadas, o sea, el 49 era un pueblo que vendía a los niños para poder comer, y hoy está 40-40 en medallas de oro con los norteamericanos, que es muy preocupante para ellos. Sí. No te preocupes que ya van a aparecer doping en los chinos y expulsión de las Olimpiadas porque no tienen forma de pararlos. Entonces, básicamente con Xi Jinping, el sueño chino, que es el sueño de una moderada prosperidad, el sueño de un equilibrio armonioso con el mundo, el sueño de que todo chino tenga la capacidad de vivir en una vida tranquila, ¿no? Como la que vivimos nosotros, con las crisis, con los Milei, con los Macri, etcétera, etcétera, es lo que están construyendo los chinos. Sigue habiendo clientelismo, tranza, son humanos los chinos, no son angelitos caídos del cielo. Entonces esas relaciones clientelares entre miembros del partido e industriales ¿cómo se llama? Y negocios, bueno, se siguen dando. Xi Jinping tuvo que prohibir las banquetes que se daban, ¿entendés? Tenía que prohibirlo porque tenía que reducirlos, ¿no? Los horarios de los lugares de joda también, ¿no? Los tenía que reducir porque le puso un freno, adesentó un poco la vida política. Entonces, cuando ves que la gente tiene un aprecio por Xi Jinping, es porque él fue centralizando el poder al punto que en el 20 Congreso del año pasado ya no había nadie que perteneciera a ninguna de las dos facciones. O sea, actualmente pertenecer a una de las dos facciones ya se vuelve en contra del eventual candidato a algún puesto y quedaron muy atrás los de las facciones. Digamos, son todos Xi Jinping, ¿sí? Esa centralización del poder, digamos, mi opinión, y viendo la reacción de los yanquis, cómo empiezan a hacer notas acerca del unicato de Xi Jinping, etcétera, etcétera, y la revista Geoestrategia, de geoestrategia.es,
dicen, parece que le pegaron a los norteamericanos donde les duele, porque también tenían negociaciones con estas facciones, sobre todo con los Tonpai, que viste, la facción populista. Bueno, ahí tenían negociación los norteamericanos, según parece. Y bueno, al perder poder, han perdido esa posibilidad de inmiscuirse. De todas maneras, tienen capacidad de daño todavía. Así lo demuestra la revolución de colores que intentaban hacer por la vía de los uigures en el oeste, en el extremo oeste de China, pero lentamente un partido que va creciendo en experiencia, en militantes, que va creciendo en capacidad de dirigir los destinos del país y de construir un metabolismo económico único, no visto hasta ahora en la humanidad, indudablemente no es fácil pararlo. Y me parece que van a construir el socialismo porque, mira, hasta los chinos planifican, y como decís vos, una cultura milenaria, ellos planifican a largo plazo. En el 2050 piensa ganar el Mundial de Fútbol. Y yo te diría que... Sí. Es impresionante, ¿no? Que se propongan, que una nación se proponga ese objetivo y es muy probable que lo cumplan. Claro, yo iría apostando, ¿viste? No sé, digo, porque la verdad que hasta ahora fueron cumpliendo todo lo escuchamos por acá en nuestras coordenadas y, bueno, que este tipo está loco, ¿viste? Pero si lo escuchás a un chino, hay que prestar atención. Sí. Te quiero hacer algunas preguntitas. Hablaste del terrible desarrollo industrial, productivo, que está teniendo China en estos últimos 10, 15, 20 años. En términos de armamento, o sea, estamos viendo que a partir de la guerra con Ucrania, Rusia desarrolló una industria armamentista impresionante que no la tenía en muy poco tiempo. Porque ese es uno de los elementos fundamentales a partir de los cuales la hegemonía yanqui se juega en el mundo, ¿no? La hegemonía yanqui se hace en un gran desarrollo industrial, pero, como decís vos, cientos de bases militares distribuidas alrededor del mundo. China no tiene ese desarrollo, para nada. En términos armamentísticos, no ha tenido, ¿no? Está empezando a construir una fuerza armada, porque la va a necesitar en algún momento, no porque quiera tener una lógica expansionista. No, claramente. China lo que necesita tener es un poder disuasivo para cualquiera que se quiera meter con sus fronteras. Claro. Hay un par de islas de Japón, las Daiku, en nombre japonés, que están en disputa. Japón forma parte del Tratado Quads, junto con India, Nueva Zelanda y Estados Unidos. Ajá. Y después está la AUKUS, Australia, Reino Unido, Estados Unidos. Uh-huh. Que es otro de los tratados ofensivos de Estados Unidos para intentar generar alguna fricción. Han hecho guerrita de colores revolucioncitas de colores en Hong Kong. Taiwán va a la Pelosi, lo cual es claramente una violación del espacio, digamos, de los chinos, porque Taiwán es la isla donde se van los Kuomintang cuando pierden en el 49. Exacto. Chiang Kai-shek formaría una dictadura, se va a la isla de Taiwán, y ahí es donde, bueno, fue Nancy Pelosi, ahí pasan los aviones, les hacen ejercicios, cada tanto un barquito de los Estados Unidos pasa por algún estrecho de alguna de esas islas, Hong Kong, Taiwán o por el estrecho entre Japón. Hay muchas formas de provocar a China. ¿Y los barcos está preparado China en términos de armamento para eso? Primero, permíteme este último contexto. El mar del sur de China también, les pasan los barquitos yanquis. Sí. Los chinos creo que hace poco votaron un portaaviones nuevo. Están fomentando la cooperación a través del Tratado de Shanghái entre Rusia, Federación Rusa, Norcorea e Irán. Ahí están generando una cantidad de sinergias y China hasta el momento está preparado, tiene digamos, diversas capacidades disuasivas,
no tiene capacidades ofensivas, ¿no? Pero disuasivas en el marco defensivo. Ajá. Y yo calculo que las capacidades militares chinas las debe estar guardando. Hay veces que China no te puede mostrar todo el poderío que tiene. No, eso seguro. Yo te doy un ejemplo para que veas lo que es China. A veces tiene que frenar el crecimiento del PBI para no tener desarmonías con los países vecinos. Imagínate de lo que estamos hablando. ¿Sí? Un país que va a caer 3.5% del PBI, 3.6% ya dice los nuevos estudios. Tiene que frenar el avance, el desarrollo para no complicársela a los vecinos. Yo calculo que debe tener un desarrollo subterráneo de sus capacidades y cualidades, porque imagínate que cada vez que bota un portaaviones, cada vez que sale un nuevo misil chino, ahí está China agresiva, la BBC, todas las cadenas de la mentira, la CNN, digamos, salen a agitar el parche, ¿no? Entonces, efectivamente, los rusos efectivamente son el país que más desarrollo tiene en industria bélica, pero tienen un acuerdo muy fuerte con los chinos, con lo cual ese desarrollo también se va a ir fomentando una sinergia cada vez mayor con los chinos, en el marco de la cooperación de Shanghái, que es un pacto defensivo, y que cada vez integra más países, ¿sí? Porque ¿quién va a querer hacerle la guerra proxy a los chinos? Nadie, evidentemente nadie. Entonces los norteamericanos tienen un problema ahí, porque aparte de todo, no nos olvidemos que los chinos tienen la mayoría de los bonos de los Estados Unidos. Si llegan a hacerle una venta agresiva, se desploma la economía de Estados Unidos, ¿no? O sea que con eso fomentan el consumo en Estados Unidos. Entonces, guerra de sanciones, pero los que están viéndose, lamentablemente para ellos, afectados por esa guerra de sanciones no son los rusos, no son los chinos, sino los norteamericanos. Y no nos olvidemos que la mayoría de la población del mundo vive en un círculo ahí en el sudeste asiático, ¿no? Entre China, Vietnam, Indonesia, Singapur. Ahí vive la mayoría del planeta Tierra, ¿no? Los principales puertos económicos de la humanidad están en China. Entonces, realmente hay un movimiento enorme y un partido comunista que, de manera humana, ¿no? Cuando solamente puede, ¿viste la canción de Silvio Rodríguez? Cuando solamente puedo ser libre en esta tierra, en este instante. Cuando solamente puede ser proyectado hacia el socialismo en esta tierra y en este instante. Esa es mi síntesis de lo que hoy está pasando en China y también de lo que está pasando a nivel de sus capacidades disuasivas. Tienen, en términos de la aviónica de las coheterías, olvídate, están la cresta de la ola. Electrónica de guerra, cresta de la ola. No, eso olvídate. Seguro. Incluso hasta, si no me equivoco, ahora Rusia está suplantando un poco, pero al principio el principal que le suministraba la tecnología electrónica para los armamentos fue China, digamos, ¿no? Creo que Rusia ahora está empezando a desarrollar, a partir de esta transferencia seguramente de tecnología de China, también sus propios chips. Es que te aplican uno de los principios de la guerra, que es la masa. Ellos de la masa, imagínate, ingeniero, primero, el universitario chino, que llega universitario en China, el septiembre negro, es una expresión que habla de los chicos que se suicidan porque no pueden entrar en septiembre a la universidad. Tenían un examen ultra difícil, toda la familia está pendiente, lo diste, vas a una universidad de prestigio, ahí estudiás como un animal, nada de posmodernismo. Bueno, ellos tienen un posmodernismo, pero un posmodernismo que se opone al iluminismo de Occidente. Y es un posmodernismo revolucionario, por lo tanto. Los estudios post, dicen ellos, ¿no? Dice, el iluminismo de Occidente nos trajo los tratados desiguales, ¿no? Entonces, no, todo eso que dicen los occidentales, fraternité, igualité, no es así. Acá socialismo, ¿no? Dicen. Pero realmente los tipos tienen una cantidad de gente formada con un nivel y con unas capacidades superiores, una masa impresionante. Entonces, claro que tienen los chips para repartir a aliados para construir una industria. Ellos tienen, dentro de las Fuerzas Armadas, tienen tierra, o sea, infantería,
tienen marina, tienen aviación y tienen las fuerzas aeroespaciales, que son misiles estratégicos, todo lo que vos quieras, ¿no? O sea, realmente sí, sí. Bien, me quedan dos preguntas. La primera tiene que ver con, a ver, vamos a redondear un poco en términos económicos. Zona económica especial empieza a manejarse a partir de reglas de mercado. Eso expande y demanda al resto del territorio chino, con lo cual se empiezan a desarrollar relaciones de mercado también en el resto del territorio chino. Pero ahí sigue habiendo a su vez relaciones de lo que venía del socialismo previo y que ahora es esta transición al socialismo. O sea que fuera de las zonas especiales tenemos una integración o una fusión, digo, de reglas de mercado y de reglas de manejo de una economía planificada y que administra además los resortes económicos. ¿Es así? Sí, sí, sí. Vos tenés esa dialéctica, donde efectivamente, a ver, aporta la construcción del socialismo a las zonas económicas especiales, los chinos que abastecen a esas empresas, todo está funcionando, y aparte estás creando una clase trabajadora. Sí, sí. Porque si el marxismo es la teoría de la clase trabajadora, pero no tenés una clase trabajadora, claro, por más voluntarismo que le metas, no vas a lograr nada. O sea, vos tenés que tener la clase para desarrollar esa conciencia de clase. Y efectivamente, lo que vos tenés es un Estado que regula, que frena la acumulación excesiva de riqueza, que cobra impuestos, que redistribuye, que planifica el desarrollo en zonas donde antes no había desarrollo, que planifica hasta la posibilidad que está construyendo China hoy de ganarle a través de la plantación de árboles espacio a los desiertos, ¿entendés? Entonces, un Estado que planifica, que tiene los resortes de la nación y que construye en base a esa dinámica, ese dinamismo que le dio este capital privado, un metabolismo propio de dinámico, económico, pero políticamente conducido. Políticamente conducido, ¿sí? Es decir, adapta el socialismo a las características chinas. ¿Sí? Socialismo de mercado. No, qué horror. Socialismo de mercado, ¿qué vas a hacer? Digamos, y aparte, si eso funciona, ¿con qué le vas a dar? ¿Entendés? Es genial. Entonces hay que aprender de ellos y creo que estudiar lo que es la construcción del socialismo chino, creo que para los latinoamericanos es muy importante porque creo que nosotros tenemos décadas de voluntarismo y de vanguardismo, ¿viste? Y no llegamos a nada, quedamos aislados, ¿viste? La gente, no terminamos de tener lo que tienen los que siempre tuvieron los chinos, línea de masa. Línea de masa, ¿no? Estar con los pies pegados sobre la tierra y no en nuestras elucubraciones teóricas. Bien, ahora, el Estado también es propietario de grandes empresas, de grandes líneas empresarias de producción. Sí. Eso es así. Yo había visto un listado en algún momento, no recuerdo ahora los nombres de empresas que por ahí acá yo no conocía, pero sí, hay una gran cantidad de grandes empresas que son directamente propiedad del Estado. Hay muchas empresas que son propiedad del Estado, donde la gente trabaja, la empresa estatal, con una disciplina. ¿Y cuál es la lógica de trabajo? ¿Cómo cuál es la lógica? En esas empresas del Estado hay una lógica, hay una sinergia y una dinámica similar a lo que es una empresa capitalista en términos de ese no estancamiento del trabajador. Sí, sí, porque la empresa privada obliga a la empresa estatal, claro, a funcionar, y si no funciona... claro, a eso voy. Digo, si no funciona, la empresa estatal funde. Y listo, fundió. O sea, te marca el paso la empresa privada. Mientras que si vos tenés la empresa estatal compitiendo con la empresa estatal, che, muchacho, ¿qué es lo que pasaba en las fábricas estatales en el espacio de Europa Oriental? Tranquilo, ¿qué estás haciendo? Estás trabajando muy rápido. Acá se trabaja tranquilo. Claro, después, a mí me faltan productos para consumir, ¿se entiende? Entonces, la empresa estatal en China, o sea, te un ejemplo, Sidor en Venezuela, Puerto Ordaz, estuve ahí.
Ah, argentino, acá estaba la empresa Sidor que pertenecía a Techín, y bueno, y acá estaba de moda el Chete Vaz. ¿Y cómo es eso? Y tú sabes, el venezolano no es muy de trabajar. Me decían así, no estoy diciendo a los venezolanos, me decía así un compañero ahí. Que falta, bueno, Chete Vaz. ¿Sí? Y así Sidor producía. La estatiza Chávez, se desploman las capacidades productivas de la empresa. ¿Se entiende? Claro. Se desploma. Entonces, a veces los compañeros dicen, no, la revolución bolivariana tiene que estatizar hasta las macetas. No, yo estoy de acuerdo con que la revolución bolivariana produzca zonas económicas especiales, porque es lo que le permite al chavismo jugar y plantarse en la arena internacional y construir una dinámica productiva que el Estado, si vos no tenés la mano de obra y las cualidades de competitividad, listo, hiciste una empresa estatal hermosa y los trabajadores te faltan, te roban, y bueno, y el jefe, el secretario político camarada, recontra camarada de la empresa, y bueno, pudimos producir 2 autitos y la gente puteando en las calles, ¿no? Que es lo que Claro. pasaba comúnmente en el socialismo, ¿no? Pareciera que en China no pasaría tanto así porque le pusieron la pizca de, más que pizca, ¿no? El ingrediente de la producción privada que permite dinamizar la producción también estatal, ¿no? Y que por lo tanto el obrero que trabaja en la empresa estatal tenga que producir y que tenga los límites correspondientes, ¿no? Si no produce, si no hace, donde después veremos la parte psicológica, qué le pasa a ese compañero, tendrá sus cuidados, etcétera, etcétera. Pero primero hay que producir, ¿no? La última. Creo que ya la contestaste a lo largo de toda tu exposición, pero para redondear, no, nunca así explícitamente como te lo voy a estar preguntando. Es muy llamativo todo el proceso desde el 49 hasta el presente, desde la revolución hasta el presente. Vos en algún momento usaste la palabra metódico, ¿no? Esta cosa de ir haciendo, estar convencido en una línea, llevarla adelante. Evidentemente hay una población que de alguna manera acompañó a todo eso, ir todo el tiempo midiendo, en algún momento se miden esos resultados, si hace falta se han modificado, hubo esa tendencia más a la corrupción, más al juego político, yo diría, vamos a ponerlo de alguna manera, más occidental, que se vuelve a corregir. Aparece lo de las zonas económicas especiales, que es una innovación, implica un gran debate, digamos, un debate que hay que darlo, porque como vos decís, todas las críticas que eso tuvo a lo largo de la liturgia marxista, sí, bueno, eso no podía ser bien visto. Y no es fácil de entender. Se ven los resultados, pero bueno, plantea un montón de interrogantes. Ahora, toda esta metodicidad, esta planificación, este hacer, corregir, volver a hacer, volver a tomar un camino, pero el objetivo siempre es el mismo. ¿Esto lo puede hacer cualquier pueblo, o el chino tiene una cultura y una historia de la gestión de los sujetos particular que ahí en China es donde se puede dar, o en Oriente, diría yo? ¿Esto vos te lo imaginás que se puede materializar en el Occidente? Bien. ¿Se entiende? Efectivamente, los chinos tienen una cantidad de elementos culturales, ¿no? Como este confucianismo, el legalismo, ¿no? Donde el respeto por el funcionario público es algo enorme, ¿no? Es algo, pero poderosísimo. Ellos tienen milenios y un terror al caos también, ¿no? Terror al caos. Chino tiene terror al caos y esto de aceptar la dirigencia es indudablemente un hándicap a favor de la construcción colectiva del pueblo chino, más una historia donde, bueno, tienen grandes cualidades dialécticas los chinos y una no exacerbación del ego. En el libro El Hombre Nuevo hablamos del ego y del yo. No han penetrado los medios occidentales, entonces los chinos piensan en función de familia, ¿no? El chino estudia lo que a la familia le va a ayudar, ¿no? O sea, la vida propia está ligada a la vida familiar, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso, sumado a la habilidad del Partido Comunista de poder construir
las posibilidades para que vengan empresas y ayuden a construir a su sepulturero, ¿no? A la clase trabajadora, a una clase que, porque vos los hábitos laborales de entrar a determinada hora, la organización mental que te genera estar empleado, ¿no? Todo esto es lo que construyó el pueblo chino desde Teng hasta ahora con las zonas económicas especiales. ¿Sí? La dignidad del trabajo, ¿no? Todo esto indudablemente ha coadyuvado a esta construcción. Yo creo que en nuestras realidades latinoamericanas tenemos grandes potencialidades, pero tenemos que entender que para la lucha ideológica tenemos que primero elevar nuestras defensas, ¿sí? Es decir, tenemos que crear una zona de militancia, de luchadores, que puedan salir, limpiarse, digamos así, de todos los parasitismos intelectuales que nos mete la derecha, ¿sí? Y de todos los ataques que recibimos, porque estamos en la zona geoestratégica de Estados Unidos, ¿no? Los virus culturales, los virus ideológicos que nos mete la derecha, que nos meten la guerra psicológica, que nos meten las ONGs, que nos mete el posmodernismo a través de la academia, digamos. Yo creo que lo primero es desparasitar bien a los compañeros, que puedan defender cada una de las posiciones, y en base a eso empezar a reconstituir un espacio sólidamente defendido que vaya creciendo. Yo comparo esta táctica con la de los soviéticos en Kursk. Los soviéticos se tenían que enfrentar a la Blitzkrieg, donde los nazis tenían la cualidad de romper las líneas soviéticas y operar tras las líneas soviéticas con una gran habilidad, porque los oficiales nazis eran muy formados y sabían cómo operar tras las líneas soviéticas. Y los soviéticos lo que tenían eran los ataques con gran cantidad de infantería y con gran cantidad de muertes por su lado, ¿no? Pero lo que aprendieron después de unos años es que la Blitzkrieg funcionaba porque ellos no tenían la suficiente cantidad de segundas y terceras líneas. Entonces, cuando en el 43 tienen que tomar los nazis la saliente de Kursk, lo que hacen los soviéticos junto con el pueblo es generar 3, 4, 5, 6 líneas de trincheras antitanque, fortificaciones antitanques o fierros de estos antitanques, posiciones de infantería. Es decir, los tanques nazis entraban por el norte y por el sur de esa saliente, pero había tantas defensas que era imposible seguir avanzando. Y ahí ese fue el último intento de ofensiva del Tercer Reich. Si nosotros construimos una cantidad de compañeros que estén sólidos, tanto en su formación marxista-leninista, porque en Occidente decís, el marxismo-leninismo murió. Yo los miro y digo, ¿pero en qué mundo viven? Porque yo estoy viendo China, que está más vivita y coleando que nunca, en base al marxismo-leninismo. No jodamos. Desde el siglo XX, el marxismo-leninismo metió 2 potencias mundiales, 2 segundas potencias mundiales, Unión Soviética y China. Y China, si lo tomás por poder adquisitivo, ya es la primera potencia mundial, por poder adquisitivo de su gente. ¿Qué me están diciendo que el marxismo-leninismo ya es vetusto, que hay que buscar nuevas formas? No, partamos del marxismo-leninismo, que es la teoría que está de una manera u otra ligada a las revoluciones, y vayamos metiéndole formación en guerra psicológica, formación en todos los planos. Fíjate que hoy nos metimos con un plano donde los marxistas no suelen meterse y donde asumen que Occidente tiene superioridad, que es el de la subjetividad. Sí. ¿Pero de dónde? Los psicólogos soviéticos tienen unas capacidades enormes, dejaron de pensar en esos términos en los 90, pero te dan una línea para hoy, en base a la psicología científica, seguir pensando un montón de cosas. Digo, entonces, nosotros tenemos una base formidable, estamos en los hombros de gigantes, con Marx, Engels, Lenin. Digamos, bueno, hay que incorporar toda la ciencia actual, hay que incorporar todo lo último, lo más avanzado. Y ahí te quería mencionar a alguien que es Wang Huning, uno de los miembros del Politburó, que es
un monstruo, que es uno de los genios en las sombras de toda esta arquitectura, que es el que pergeñó la teoría de las tres representaciones de Jiang Zemin, es el que pergeñó el desarrollo armonioso, el sueño chino, o sea, hace décadas que viene siendo el que le tira política a los chinos, y que es el ideólogo Wang Huning. Wang Huning es el ideólogo, creo que ahora dirige la Asamblea Nacional Popular, el Congreso, y Wang Huning es el que dijo, tenemos que mantener al marxismo vivo y a la altura de los últimos desarrollos científicos. Digamos, Wang Huning es un cuadro de excepción, tipo que le dio constantemente línea a todos los presidentes, a todos los que pasaron, a todos los secretarios generales del partido, para que tiren líneas, para que vayan construyendo esas líneas para orientar al pueblo chino, y que hoy lo sigue haciendo. Bueno, gracias a Wang Huning, el marxismo chino mantuvo esa vitalidad, gracias a que no cayeron en el nihilismo histórico, que no abandonaron el materialismo histórico como guía. Viste que acá en Occidente decís materialismo histórico, bueno, pero eso de repente es medio esquemático. No, sí. Materialismo histórico, decime que no. Decime que la base material no condiciona la conciencia. Sí, después la conciencia, sí, dale. El rol creativo de la conciencia, perfecto, estamos de acuerdo. Pero la base material, fíjate la base material. Eso es lo que hicieron los chinos. Entonces, Wang Huning es realmente un personaje desconocido en Occidente, pero que explica también algo que nos sirve para nosotros. Nosotros tenemos que retomar esa carrera de reconstitución que no se pudo hacer a lo largo del siglo XX, que Lenin lo planteaba en el 22, en un texto que llamaba acerca del significado del materialismo militante, se llamaba. Dice, che, sigamos de cerca los desarrollos científicos, porque si no los seguimos de cerca, van a surgir nuevas escuelas y escuelillas reaccionarias que nos van a destruir. Entonces el materialismo no va a ser tan militante como, dice Lenin, no va a ser tan combativo como combatido, dice Lenin. Esa expresión. Y no lo pudimos hacer. Entonces, todo el desarrollo científico del siglo XX se nos quedó a las espaldas, seguimos repitiendo cosas del siglo XIX en muchos aspectos, y el marxismo será cosmovisión o no será nada. Si el marxismo no es cosmovisión, olvídate, vienen los posmos y te atacan por el lado de la subjetividad. No es que la reacción no se agarra de todo esto. Nosotros decimos, mirá, pero nosotros tenemos esta investigación científica, sos un positivista. Pero ellos, cuando tienen algo científico para agarrarse, te lo tiran por la cabeza, olvídate. Sí, entonces, nosotros tenemos que formar, creo yo, mi humilde opinión, también hay que ver la base material, también hay que ver las condiciones sociales, pero un núcleo de compañeros que estén muy pegados al pueblo, que no seamos vanguardistas, que tengamos en cuenta que nuestro pueblo es peronista y que desde ahí podamos trabajar también en una relación fraternal, pero de unidad y diferencia, y que podamos reconstituir el pensamiento revolucionario en nuestro país en vista a la construcción de la organización que necesita nuestro pueblo para liberarse definitivamente. Que mi humilde opinión y con respeto por los compañeros peronistas, para mí nunca lo va a ser el peronismo por la cantidad de trabas teóricas que significa asumirlo, ¿no? Mi humilde opinión, pero son compañeros a los cuales respeto, quiero, aprecio. No. Una cosa son los compañeros que ven en el peronismo, que vieron el peronismo una salida, y otra cosa es el lineamiento y la organización peronista, digamos, ¿no? O sea, los objetivos del lineamiento peronista van a otro lado, totalmente, digamos. Entonces, está claro. Pero sí concuerdo en que, bueno, la buena parte del pueblo y el pueblo trabajador es peronista, y tenés que trabajar a partir de ahí, eso no cabe duda. Porque si no chocas contra una pared. Exactamente. Bueno, no sé si querés agregar algo más respecto de... Para mí está absolutamente explicado. Yo hasta ahora no había escuchado a nadie que lo explicara tan... Se habla mucho de China, el comunismo, el socialismo. Uno te dice que es socialista y no te lo explican, otros te dicen que es capitalista y no te lo explican. La verdad que para mí absolutamente claro este desarrollo histórico que no... Como buenos marxistas sabemos que nada se puede explicar si no es a partir de entenderlo históricamente. Clarísimo respecto de cuál es esta situación, la condición de esta China actual, que por ahí al resto del mundo, China está
es la primer potencia, como vos dijiste, pero sin embargo sigue sin ser muy bien entendida. Bueno, no me queda más que... Sí. Brevísimo. Digo, Cristina es un cuadro muy claro en algunas cosas. Por lo pronto, a ver, lo que construyó Cristina yo no lo construí, ¿sí? Vamos a partir de eso. Pero ella dice... Grandes errores también. Grandes errores también. Estamos en lo que estamos gracias a Cristina. Te doy el contrapunto. Construyó una cantidad de cosas y no construyó otras, ¿no? Pero ella dice, hay que mirar a China. Yo lo que agrego, para los compañeros peronistas, que dicen, Mao decía que había que ser peronista. Yo digo, por el otro lado, compañeros, con todo respeto, y yo voy a militar, digamos, y voy a seguir construyendo con compañeros que quieren la justicia social, aunque no tengan la proyección socialista, y voy a luchar para que asuman la proyección socialista. Lo que les quiero decir es que si quieren seguir lo que dice Cristina, de hay que mirar a China, tengan en cuenta que China se construyó en base al marxismo-leninismo. Y si vos abrevás en las teorías de Laclau, en el posmodernismo, en el lacanismo, en la conciliación de clases, bueno... Sí. En las de Horacio González, etc. Claro, Horacio González y toda la capacidad poética esa. Después no te extrañe que te salga un Alberto Fernández, porque ya venía en la letrita chica de todo eso, ¿sí? Totalmente. Entonces, los que sí construyeron la comunidad organizada fueron los chinos. Los que sí construyeron la justa, libre y soberana fueron los chinos, en base al marxismo-leninismo. Entonces, yo creo que hay compañeros que lo pueden ver eso dentro del peronismo, que no están tan cerrados ideológicamente, y espero de corazón que puedan entender también que bueno, que a lo mejor empezar a meterle marxismo-leninismo a todo esto va a ser una buena vacuna para que no vuelvan a ver Alberto Fernández en la conducción del Movimiento Nacional y Popular. Y Sergio Massa, y etcétera, etcétera. Sergio Massa, etcétera, etcétera. Bueno, infinitas gracias, Sergio. Vuelvo a decir, una claridad impresionante. Creo que has podido explicar, Aramos dijo el mosquito, yo me sumo a lo que vos hiciste y lo hiciste vos, de manera clarísima y magistral, esta pregunta que era complicada. Así que muchísimas gracias, Sergio. Gracias a todos los que van a mirar este programa. Como siempre les digo, no olviden de darnos un me gusta, de apoyarnos suscribiéndonos, de recomendándolo a sus amigos, a sus conocidos. Es un canal nuevo, de a poco estamos queriendo crecer, a partir de poner en debate cosas que habitualmente no suelen ser discutidas, porque como decía muy bien Sergio, se las ven como oprimidas, que han pasado de moda. Hoy tenemos que estar en otro lado. Y hoy ha quedado claro la necesidad de no abandonar todo un desarrollo teórico histórico que ha cambiado la humanidad, con tropiezos, con errores, con fracasos, pero que sigue cambiando la historia de la humanidad en esta modernidad tan compleja. Gracias, Sergio, gracias a todos, y los comprometo para un próximo programa, y con Sergio seguramente vamos a hacer algunos otros programas porque maneja varios temas derivados y vinculados a esto que vimos esta noche. Muy bien, muchas gracias a todos. Nos vemos en una próxima emisión de Especiales de Crítica Dialéctica.